Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno, que prospera, que levanta, que afirma, que da salud, que da vida, que da prosperidad, sea sobre todos ustedes. Amén. Bueno, hoy vamos a meditar en Bereshit 37, 19, y dice así: y dijeron uno al otro. Hablamos en el contexto precisamente de Yosef, el hijo de Jacob, y está en el contexto con sus hermanos, y sus hermanos dijeron uno al otro: he aquí que el dueño de los sueños, aquel está viniendo. Recordemos que había un problema grave entre los hermanos, y este problema grave es precisamente de envidia, de resentimiento, de odio, que había surgido por tal vez situaciones que no eran no eran apropiadas, no eran correctas, que se habían propiciado precisamente por una situación muy importante, dado que Jacob había expresado o había hecho ver de una manera importante la preferencia de él al respecto de Joseph. Consecuentemente, los hermanos empezaron a tener suspicacias, a tener resentimiento, a tener envidia, y consecuentemente llegaron al punto del odio. Y en este sentido, recordemos que Joseph había tenido sueños proféticos, a donde incluso se hacía relevante el hecho de qué lugar habría de tener sobre la familia, sobre los hermanos, incluso en un determinado momento la vida del mismo padre y de la madre, que ya para estos momentos ya Rachel ya había fallecido. Dice que se veía que esto sucedía, que se inclinaban delante de él. Bueno, pues estos fueron dos sueños proféticos muy importantes para el contexto en que estamos. Y en este contexto de envidia, de resentimiento, de odio, en este contexto de estar mal entre hermanos, en este contexto del odio ya de una manera tan importante, que ya está incluso mirando, ver cómo eliminan precisamente a Joseph, sus hermanos, es que está la lectura. Y dice así: y dijeron uno al otro: he aquí que el dueño de los sueños, aquel está viniendo. Lo vieron venir a lo lejos, ya que su padre, Jacob, le había enviado a mirar las condiciones de cómo se encontraban, ya que habían pasado unos días y no había tenido noticias de ellos. Entonces lo manda a Shechem precisamente a mirar de cuál es la condición, cómo están, cómo se encuentran. Y precisamente en una situación, recordamos que ya anteriormente precisamente habían agredido después de la violación de Dina, y ahora estando sentados ahí los manda ya con una situación muy interesante de resentimiento incluso de los pobladores, y se preocupa por sus hijos, y entonces manda a Joseph a que mire y vea cómo están las condiciones de ellos. Dice: pues ahora vamos, lo mataremos, lo arrojaremos en uno de los pozos, y diremos que un animal feroz lo comió, y veremos qué será de sus sueños. En este sentido está de por medio los sueños que miraremos y veremos en esta parashá, pero baste ver ahora precisamente la situación de resentimiento y odio que había, y que consecuentemente están ellos en una manera muy importante tratando de vengarse, tratando de deshacerse de él de una manera ruin, en este caso matándolo, incluso echándolo en uno de los pozos que estaban por ahí. Pero oyó Reubén y lo salvó de sus manos, diciendo: no mataremos una vida, no mataremos una vida. Pues sí, hay odio y resentimiento, pero dentro de los muchos siempre hay quien es prudente, quien piensa bien las cosas. Y Rubén dice: no vamos a asesinar, no vamos a matar, no vamos a
quitar una vida. Y les dijo además Rubén: no derramen sangre, arrójenlo en este pozo que está en el desierto, pero no extiendan su mano sobre él. Le dijo, para salvarlo de sus manos a fin de devolverlo a su padre. Entonces, pues había una buena intención en este caso de Rubén, de un momento dado, que lo echaran en el pozo. Su intención era sacarlo del pozo y devolverlo al padre. Pero ¿qué pasaría? Bueno, la historia, el relato bíblico nos enseña las circunstancias que pasó José. Pero ¿cuál es de alguna manera la importancia que hay aquí? Yo creo que el punto más importante que tenemos que tratar, o por lo menos hoy meditar, es precisamente la relación que debe haber o hay entre la familia, especialmente de los padres al respecto de los hijos. De cómo es que muchas veces, como nos enseña en nuestros libros, de que no provoquemos a ir a nuestros hijos. De alguna manera, directa o indirectamente, en este caso, Jacob había producido este gran resentimiento y sobre todo la envidia, dando la preferencia a José, y consecuentemente incluso le había hecho un traje de colores con mangas largas, y estas mangas largas, que eran muy especiales, no cualquiera tenía las mangas largas, que expresaban que él no llevaba a cabo labores de trabajo. Él estaba dedicado solamente a estudiar Torah, y consecuentemente, dado que todos los demás estaban involucrados, se cuida las ovejas, saca las ovejas, limpia las ovejas, tráeles agua, llévalos a pastar, trasquila, etcétera, pues lógicamente que esto también causaba gran resentimiento, porque su padre, que lo amaba mucho y que ya que era su hijo de su ancianidad, pues lógicamente que esto traía a consecuencia que él en un determinado momento se sintiera en un estatus muy especial, y que los hermanos sobre todo pudieran tener a Ain Hará contra él, y Ain Hará, aunado a los sueños, aunado a las circunstancias de que él no trabajaba, sino solamente se dedicaba a estudiar Torah, y sobre todo que mandaba a vigilar a sus hermanos, y él a veces daba informes a veces, como dice la Mishnah, muchas veces fueron informes que él no los determinó bien, y que consecuentemente esto causó mucho más resentimiento, ya porque en un momento dado él vio una cosa pero la realidad fue otra, y se dieron malos entendidos entre los hermanos, y sobre todo en José, que anunció, que dijo, que informó a su padre de cosas que realmente los hermanos no hacían, y que consecuentemente esto causó graves problemas y desde luego conflictos y odio entre ellos. ¿De qué estamos hablando? Que siempre va a haber esto, siempre y cuando nosotros no tengamos la capacidad de poder poner el equilibrio dentro de las familias, de cómo nos mirar y ver a los hermanos, a nuestros hijos, y aun cuando haya cierta preferencia, por decirlo así, nosotros debemos hacerlo pasar lo más suave, lo más leve que se pueda ser posible. ¿Por qué? Porque ciertamente esto causará muy graves conflictos dentro de la familia. Y esto está aquí enseñado, está instruido, y por lo tanto, mis amados, ¿de dónde surge el odio y el resentimiento en la familia? Precisamente por las preferencias, por los tratos, por las formas en que nosotros hablamos a nuestros hijos, o cómo les mandamos, o qué servicio les mandamos, cómo los tratamos en la vida cotidiana, y todo eso trae consecuencias. Desde luego, las preferencias traen mucho odio y mucho resentimiento. Por eso, mis amados, tenemos que aprender a buscar tener la capacidad de tener la sabiduría para poder sobrellevar entre las aguas a los hijos, sobre todo cuando a veces decimos son varios, pero te voy a decir que lo mismo se da entre varios que entre dos, lo mínimo. Siempre hay esta situación
y procuramos. Hay familias muy bien avenidas, bendito sea el Eterno, hay hermanos que se quieren mucho, qué bueno, Baruch Hashem, pero también hay problemas graves entre las familias a veces, gente que se dejó de ver de por vida, salieron de su casa y jamás volvieron por los resentimientos, los odios que se dieron precisamente. Por lo tanto, ¿cuál es el antídoto del odio, del resentimiento? El perdón. El perdón. Y sobre todo, que nosotros aceptemos que en un determinado momento, si nos tocó a nosotros estar en nuestra casa y ver estas situaciones, lo que tenemos que hacer es perdonar, porque más sufre y más pierde aquel que vive con los resentimientos y con los odios. Por lo tanto, nosotros debemos buscar perdonar a nuestros padres, perdonar a nuestros hermanos, perdonar toda circunstancia y mirar las cosas como que también nosotros aprenderemos a ser padres, y que mirar también que tal vez va a haber circunstancias donde nosotros también nos equivoquemos. No, esto no elimina el problema, pero de reconocer esto, pero lo que sí lo elimina es precisamente el perdón. El perdón es algo que libera, el perdón es el medio que el Eterno nos ha dado para poder liberar el alma de los atormentadores, que al final del día son los que van a estar ahí imbuyendo en la mente, en el corazón del hombre, de la mujer, van a estar imbuyendo precisamente esta envidia, este resentimiento y este odio en contra de los demás. Y para ser libres, lo único que tenemos que hacer, se dice fácil y hasta cierto punto es fácil, pero el Yetzer Hará lo hace ver como una gran montaña delante de nosotros, imposible de superar, imposible de perdonar, imposible, porque vemos lo que se nos hizo, lo que nos pasó, como algo imposible de perdonar. Pero pues al final del día, mis amados, te voy a decir que cuando tú perdonas, porque es una decisión del corazón el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Ay, pues a ver, pues tal vez de que 8 días a ver si ya siento perdonar. No, es una decisión del intelecto de decidir yo perdono. Esa es la decisión, y esto es lo que nos hace ser libres. Al final del día es la llave para ser libres, el determinar, el tomar la decisión de perdonar. Eso es lo que nos hace libres. Y el Yetzer Hará no podrá ya hacer nada más en nuestras vidas. Y después de haber perdonado, va a querer insistir en todo esto de nuevo, y nosotros debemos decirle: yo ya perdoné, ya decidí perdonar, y cállate, porque ya no hay razón por la cual tú vas a seguirme motivando al odio, al resentimiento y a abrir las heridas que ya hoy ya el Eterno sanó, porque yo he otorgado perdón. Y entonces, pues ciertamente el resultado será la sanidad de tus heridas en el alma, en el corazón, de las palabras, de los hechos que hicieron o que te agredieron y que te maltrataron de una manera terrible a veces. Pues hoy, por la bondad del Eterno, Él nos ha puesto y nos enseña por nuestro Santo Maestro que debemos perdonar. Porque ciertamente el que no perdona está expuesto a los atormentadores, y esto no tiene ni sentido hasta cierto punto de vivirlo, y por lo tanto tenemos que experimentar y dar el perdón para todas aquellas personas que no solamente en el pasado, sino a veces en las circunstancias de nuestra vida nos encontramos, y tenemos que aprender a perdonar al que nos ofende. Que el Eterno, quien es bendito, te dé un magnífico día y que te haga pensar precisamente en este punto tan extraordinario de perdonar si hay resentimiento contra tus hermanos, en la familia o incluso dentro de la misma comunidad. Que el Eterno, quien es bendito, te dé un magnífico día, quinto de la semana. Baruch Hu, Baruch Shemo, amén, amén.